Recuerdan que terminamos el libro de los Hechos. Precisamente lo terminamos con el año. Vamos a iniciar un estudio de las cartas de Pablo. Y la primera carta que él escribió se llama primera carta, o se conoce como primera carta a los tesalonicenses. Usted verá que en el acomodo de su Biblia hay otro orden. Una vez que terminan los evangelios y el libro de los Hechos, comienzan las cartas de Pablo, lo que le podemos llamar el Corpus Paulino. Sin embargo, la primera que encontramos ahí es Romanos, ¿no? Si recuerda, en ese orden en que está acomodado es Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Gracias. Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón, ¿no? Bueno, si no se las sabe, ahí se las recomiendo. Pero nosotros vamos a tratar de estudiarlas en un orden cronológico. No como quedaron acomodadas, sino en la forma, más bien en el tiempo en que Pablo pudo haberlas escrito. Por eso digo, la primera sería la carta a los tesalonicenses. ¿Por qué están acomodadas en otra forma en nuestras Biblias? Usted se preguntará, ¿por qué está Romanos primero, luego Corintios? Ya, por lo pronto, no es la fecha lo que determina el acomodo. Tampoco la importancia, aunque la carta a los romanos es sumamente importante. No es que están en orden de importancia y entonces Filemón es el menos importante, ¿no? No, realmente no es así. El asunto es muy sencillo. Los copistas, recuerden que antes la Biblia, antes de la invención de la imprenta, solo podía difundirse copiándose a mano. Y entonces los copistas copiaban y cobraban por renglón copiado. Así que en la lista, pues ellos ponían la más grande primero y al final, por ese tamaño, la más chiquita. Así como cuando éramos niños y poníamos nuestros libros del más grande al más chiquito, las cartas de Pablo quedaron así, de la más grande a la más chiquita. Pero vamos a tratar de ver si nos ayuda mejor pensar en la fecha y en las circunstancias en que cada una de ellas se escribieron. El título de nuestra plática de hoy es Primer escrito cristiano. Los escritos cristianos hasta la actualidad llenan bibliotecas. En nuestra biblioteca no tenemos menos de 15,000 libros. No tenemos menos de 15,000 libros. Aquí. Y yo creo que la mayor parte de ellos son escritos cristianos. Y nos faltan muchos, ¿no? Y habrá muchos otros escritos cristianos en otros idiomas. Es abundante la cantidad de escritos cristianos. ¿Cuál fue el primer escrito cristiano de toda la historia? Eso debe ser importante, debe ser significativo. Bueno, resulta que es ni más ni menos que la primera carta a los tesalonicenses. Recuerden que cuando hablábamos del libro de los Hechos, y por ejemplo en el último capítulo veíamos que Pablo discutía con los judíos, mostrándoles que Jesús es el Mesías, utilizando la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Porque la iglesia primitiva todavía no tenía un Nuevo Testamento. No sé si tenemos claro eso. Me parece que es obvio que cuando Jesús iba predicando, sus seguidores no tenían en la mano los evangelios, ¿no?
que Jesús no había leído los evangelios y dijo, tengo que ir a la cruz, sino que él vivía buscando la voluntad de su Padre. De la misma forma, cuando Jesús resucita y se va, y cuando los apóstoles van a evangelizar, Pedro, Juan, después Bernabé, Pablo, ninguno lleva en la mano su Nuevo Testamento. Cuando discuten con sus paisanos, todos estos apóstoles son judíos, cuando discuten con sus paisanos judíos no creyentes en el Mesías, no toman el Nuevo Testamento y les mira, es que aquí Juan 3:16 dice tal cosa. ¿No? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento apenas se está escribiendo. Gracias a Dios que hoy lo tenemos, porque no me gusta tanto llamarle Nuevo Testamento, me gusta mejor llamarle la doctrina de los apóstoles. Y no de los apóstoles del canal Enlace, por cierto, sino de los apóstoles que realmente conocieron a Jesús, siguieron a Jesús, los que transmitieron aquella primera tradición o transmisión de lo que Jesús dijo e hizo. Yo había puesto entonces en el título, primer escrito cristiano, e iba a ir numerando Cartas Paulinas 1, ¿verdad? Creo que así aparece. Bueno, espero que así aparezca. Bueno, de esta doctrina de los apóstoles, que hoy nos ha quedado escrita, gracias a Dios, porque podemos estudiarla. Si no hubiera quedado escrita, la religión cristiana habría sufrido una transmisión del mensaje distorsionado, como un teléfono descompuesto. Si teniendo la Biblia se hacen tantas herejías, tantas doctrinas diversas, imagínense si todo hubiese sido meramente oral. La segunda generación hubiera dicho, Pablo dijo, y la tercera generación dicen que Pablo dijo, y luego a la generación 58, ¿quién sabe qué nos quedaría del mensaje de Pablo? Ahora esto es interesante porque los primeros cristianos que tenían como su Biblia la ley y los profetas, no tenían en su intención escribir una segunda parte de las Sagradas Escrituras. No sé si usted puede ponerse en ese tiempo. ¿A quién se le ocurre que si estas son las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a hacer una segunda parte? Esa segunda parte fue naciendo de manera espontánea, mucho más allá de lo que permanece bajo el control del hombre o de una generación, como todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace es extraordinario en el sentido de que va más allá de lo que puede ser explicado por las solas manos de los hombres. Y entonces este es el primer fenómeno por el que empezó a aparecer un complemento al texto hebreo. Hoy tenemos una Biblia prácticamente formada por 4 secciones. 3 antes de Cristo y 1 después de Cristo. ¿Sí sabe cuáles son? ¿O se me queda viendo raro? A ver, 3 secciones antes de Cristo. La ley, los profetas, los escritos. Y la 4 después de Cristo, la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Todo este librote tan gordo y sin muñequitos que usted tiene ahí, que por cierto le da flojera leer, tiene 4 secciones, ¿no? La ley, los profetas, los escritos y la doctrina de los apóstoles. Bueno, esta última sección fue naciendo sin la intención humana. Fue naciendo de una manera espontánea y por supuesto necesaria. Y de la primera manera en que surgió fueron ni más ni menos que las cartas. Si Pablo no hubiese escrito cartas, repito, ¿cómo sabríamos qué dijo?
no sabríamos lo que dijo. No solo por esa distorsión que ya comentamos, que se va agudizando conforme va pasando el mensaje de boca en boca, sino porque mucha gente pretende tener nuevas revelaciones. Hoy estamos bajo una tremenda ola de personas que anuncian nuevas revelaciones. Cuando Pablo escribió sus cartas, les aseguro que nunca se imaginó que se iban a leer 2000 años después. Primero porque él pensaba que Jesucristo podría volver en 2, 3, 4 años. Pablo no esperaba que el retorno de Cristo se pospusiese tanto tiempo. Ningún cristiano de la primera generación pudo imaginar que pasarían 2000 años y el Señor todavía no volvería. Para la iglesia primitiva, el retorno de Cristo era inminente. Era un motor, un motivo que les animaba a predicar con vehemencia e intensidad, que les animaba a vivir con santidad ante la cercanía del juicio y del establecimiento del reino de Dios. Así que ellos no tenían una intención de escribir para generaciones posteriores. Tampoco tenían intención de escribir porque, como dije, ya tenían sus sagradas escrituras. Fue una necesidad momentánea, inmediata, la que llevó a Pablo a escribir su primera carta. Y algunas otras después. Algunas incluso desde la cárcel. Algún relato nos dice que las cárceles, como en las que estuvo Pablo, a veces tenían cepo. ¿Se acuerdan qué es el cepo? Pues cepa, dicen. Es como una viga con hoyos donde le meten los pies para que no se pueda mover. Imaginemos a Pablo tal vez con los pies en el cepo, cadenas en las muñecas, sin embargo ahí escribir una carta. Una carta tan personal como la carta a Filemón, o una carta tan peculiar destinada a los filipenses, nada más, a la comunidad de la ciudad de Filipos. ¿Cómo se va a imaginar que andando el tiempo, esa carta que él escribió en ese rincón enclaustrado, iba a copiarse tantas veces que llegaría a tener una autoridad superior a la ley de Moisés? ¿No es increíble? Porque para nosotros el Evangelio de la Gracia es superior a la ley de Moisés, ¿o no? Toda la Biblia es palabra de Dios, claro. Pero eso no significa que toda la Biblia o todo lo que está en la Biblia está en el mismo nivel. Parece raro, ¿no? Miren, lo que está en la Biblia es una historia de la salvación. Como toda historia, imagínela como si fuera la historia de usted como persona. Alguien contaría que cuando usted era un bebé le cambiaban los pañales, ¿o no? Pero que cuando usted era un adulto no le cambiaban los pañales. O sea, hay cosas que en su momento fueron necesarias, pero pertenecieron a una etapa indispensable. Usted no hubiera llegado adulto si no hubiera sido primero un bebé, pero no se puede quedar en ser un bebé, ¿no? Entonces, así es la historia de la salvación. Hay pasajes de la Biblia donde el pueblo de Dios es un bebé que tiene todavía muchas leyes, ideas, ritos que no son trascendentes, que no son universales y que van a ser transformados cuando venga la madurez. Allá en 1 Corintios 13 Pablo lo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Luego cuando uno es niño y no sabe leer bien, le quita la Z, jugaba como niño.
Pero ahora que soy hombre, ahora que soy maduro, hago, pienso, juzgo como persona madura. Así en la Biblia tenemos que distinguir lo que es la infancia de la revelación de lo que es la plenitud de la revelación que se da en Cristo. Y por esa razón es que aquello que revela a Cristo, el Evangelio de la gracia, el amor de Dios, es mayor en claridad en aquello que era la ley de Moisés, porque de hecho la ley de Moisés, con toda su perentoriedad, apuntaba a Cristo. Y entonces cuando pasa el tiempo, las cartas de Pablo se copian, las cartas de Pablo llegan a tener una autoridad superior a la ley de Moisés, cosa que él no buscó. Si él lo hubiera buscado, hubiera sido un soberbio, un orgulloso. Él no buscó eso. Quien exalta su palabra es Dios, no el mensajero. Ni el apóstol ni el profeta se exaltan a sí mismos. Lo que debe ser exaltada es la palabra de Dios, el nombre de Dios. Y luego, las cartas de Pablo empezaron a traducirse a otras lenguas que no eran el griego, en el que originalmente escribió. Se tradujeron al latín. En los primeros siglos, al armenio, al siriaco, al árabe, al etiópico en sus distintos dialectos, al copto en Egipto también en sus distintos dialectos, al gótico, al georgiano, y luego al español en la Edad Media, y luego al alemán y al inglés, y hoy las cartas de Pablo están en más de 3,000 idiomas. Y otra vez volvamos a aquella cárcel, a aquel rinconcito con cadenas, a preguntarnos cuándo Pablo se hubiese imaginado que aquella carta tan particular a cierta comunidad, escrita desde ese enclaustramiento, iba a perdurar, iba a ser conocida por millones de personas, iba a dar luz a millones de personas, en muchas lenguas, en muchos lugares. Es algo que Pablo no podía imaginar, pero por supuesto alguien ya lo sabía de antemano. ¿Quién lo sabía de antemano? Pues Dios, porque al principio leímos el Salmo 90 que comienza diciendo, antes que formases los cielos y la tierra, tú ya eras Dios. Podríamos añadir, y tú sabes todas las cosas, ¿no? Y bueno, entonces en esta carta a los tesalonicenses tenemos el primer escrito cristiano, desde el cual podemos reconstruir o comenzar la reconstrucción del cristianismo primitivo. Hoy hay muchas propuestas que quieren diluir al cristianismo primitivo. Recuerdo algunas conferencias en la universidad donde me tocó compartir la mesa con algunos otros ponentes que afirmaban que desde el inicio hubo muchos cristianismos. Yo les demostraba que hubo un cristianismo. Posteriormente, para el segundo siglo, hubo desviaciones de ese cristianismo, hubo divisiones, pero comenzó con un cristianismo, en donde encontramos la información y el modelo de qué fue ese primer cristianismo. En la doctrina de los apóstoles, partiendo de la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a recordar el capítulo 17 del libro de los Hechos, si me acompaña. No se asuste, no vamos a repetir Hechos.
solo vamos a recordar cómo se formó la iglesia en la ciudad de Tesalónica, que es la capital de una de las regiones de Grecia que se llama Macedonia. Tesalónica era la capital de Macedonia. Para mayor información, recuerde que hubo un tiempo en que el rey Filipos era el rey de Macedonia y tuvo un hijo que se llamó Alejandro, que luego fue Alejandro el Grande, Alejandro el Macedonio, que dominó el mundo y que gracias a esa cultura helenista que él difundió, tenemos la Biblia Septuaginta que usaban Pablo y los apóstoles. ¿Cómo empezó esta iglesia ahí en Macedonia precisamente, en la tierra de Alejandro el Grande? Dice el verso 1, después de que Pablo y Silas viajaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Los apóstoles han tenido que salir huyendo de Filipos, precisamente de allí donde platicábamos que les pusieron los pies en el cepo. De ahí tuvieron que salir huyendo después de predicar y formar una iglesia que también recibió una carta que conocemos como la carta a los filipenses, ¿no? Bueno, saliendo de Filipos llegan a Tesalónica. Y ahí también se encuentran una sinagoga judía. Como en ese entonces hay judíos por todos lados, hasta en la sopa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hablamos de una dispersión o una diáspora judía que se inició desde las conquistas de Asiria y luego de Babilonia. Muchos judíos tuvieron que salir por la guerra, tuvieron que refugiarse y otros salieron por cuestiones comerciales. Había judíos en casi todas las ciudades del mundo antiguo y a donde llegaban establecían una sinagoga. Recordemos que la estrategia de Pablo era llegar primeramente con sus paisanos que conocían la Biblia, que ya tenían la esperanza del Mesías, lo que vimos el domingo pasado que se llama la esperanza de Israel. Entonces él se dirigía primero con aquellos que compartían la esperanza de Israel. En aquella sinagoga, que es una casa de estudio, no es un templo, llega Pablo y, como era su costumbre para ver a los judíos, durante 3 sábados, Pablo discutió con ellos acerca de las Escrituras. Los judíos hasta la fecha se siguen reuniendo el día sábado. ¿Qué día es el que se debe uno reunir? ¿El sábado o el domingo? No tiene importancia, ¿no? ¿Por qué no tiene importancia? Porque Cristo es nuestro Señor todos los días, ¿no? ¿Usted se porta bien el domingo y mal el lunes? Todos los días son de Dios, ¿verdad? Claro, hay días que porque la mayoría no trabaja, pues es más fácil reunirnos, pero no adoramos el día. Total que ellos se reunían los sábados. Verso 3 les explicó que las Escrituras demostraban que el Mesías tenía que morir y después resucitar. Les decía, este Jesús del que les hablo es el Mesías. Este es el mensaje cristiano en el contexto judío. El Mesías ha llegado, no sigue siendo una esperanza que no se ha cumplido. Ya sabemos quién es, ya sabemos el nombre, porque todos esperaban un Mesías, pero ¿quién va a ser? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? El mensaje cristiano es Jesús es el Mesías que estábamos esperando, ¿sí? Verso 4. Algunos de los judíos fueron convencidos y se unieron a Pablo y a Silas junto con muchos griegos. También se les unieron muchas mujeres importantes. Noten que siempre va a haber 2 grupos de judíos. Los que deciden
creer que Jesús es el Mesías y los que no lo quieren creer. Notemos también que Pablo nunca va solo. Esto es importante para que no hablemos del apóstol. Creo que un error que ha llevado a muchas iglesias a una equivocada doctrina de cobertura es hablar en singular del apóstol. Siempre son los apóstoles. Porque no hay otra cabeza que no sea Cristo. Silas y Pablo, por lo pronto, aunque están esperando a unos compañeros suyos, que son Timoteo, también estaría Lucas, Sóstenes y previamente Juan Marcos y Bernabé. Y se unieron muchas mujeres. La iglesia cristiana se manifiesta o trabaja en una estructura distinta donde las mujeres son integradas plenamente en la comunidad. Nunca vamos a oír que se mencione que es importante que unas mujeres se integraron a la sinagoga. Si las mujeres van o no van, eso no tiene la menor importancia, ¿no? Pero noten que en la iglesia cristiana las mujeres van ocupando esa dignidad igual a la de los hombres, ¿no? Que es una de las bendiciones o de la restauración que hace Cristo con nosotros. El verso que sigue: pero los judíos que no creían sintieron envidia y contrataron en la calle a unos delincuentes que formaron un grupo y provocaron un alboroto en la ciudad. Ya hemos comentado que la manera en que el mundo cree, vive, lo que le gusta, lo que discute y lo que defiende, en el 90% de los casos no es racional, es pasional. ¿Qué es la pasión? Una fuerza, un instinto, una emoción que nos arrastra. Todo este predominio del discurso de que tú te construyas a ti mismo, que hagas lo que quieras, que tú decidas lo que es bien para ti, que tú decidas cuál es tu verdad, no es más que una pasión. Y cuando a las pasiones se opone la verdad de manera racional, una de las pasiones que se despierta ahora se llaman celos, se llama envidia. Tenemos que tener esa conciencia, porque eso es vigente. En el medio en que usted se mueve, va a haber mucha gente que lo contradiga, que se oponga, que no lo quiera, que si pudiera lo corría del trabajo o de la escuela. ¿Cuál es la razón? Él tiene la verdad, tiene argumentos. Las filosofías posmodernistas no tienen argumentos, porque ni siquiera se atreven a definir sus conceptos. Solo crean un lenguaje descalificador. Si no entiendes o no estás de acuerdo conmigo, entonces tú eres y te ponen una etiqueta con un tache. No hay más discusión, no hay argumentación racional. Y aquí lo vemos. Los judíos que han decidido no creer en Jesús ya no quieren argumentar, simplemente sienten celo de que estos enviados, estos que ahora identifican como nazarenos, discípulos de aquel carpintero, sean escuchados y seguidos por tanta gente. Eso despierta su celo y su envidia. ¿Y cuál es la acción o el resultado de la pasión? La agresión, el enojo, la hostilidad. Y entonces convocan a un grupo de delincuentes y asaltaron la casa de Jasón buscando a Pablo y a Silas para llevarlos
ante la asamblea popular. Y en este caso, entiéndase la masa. La masa, una vez manipulada por las emociones, menos razona. Primero te va a linchar y luego va a averiguar por qué te lincharon, ¿no? Porque se enardece ante lo que está viviendo como experiencia colectiva, incluso muchas veces como histeria colectiva. Y esto es lo triste también en algunos medios cristianos, donde al contrario de lo que dice Romanos 12, que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, se haga un culto que parece un show en el que se manipula a las personas para una histeria colectiva. Aunque parece que eso es muy emocional y muy bonito, o se disfraza de unción, no es propiamente cristianismo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a los otros creyentes, los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Toda la gente gritaba: estos hombres han causado problemas en todo el mundo y ahora han venido a causar problemas aquí. Se hospedan en casa de Jasón y hacen todo lo que está en contra de los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Noten cómo las acusaciones distorsionan el mensaje. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se inquietaron mucho. Hicieron que Jasón y los demás creyentes pagaran una multa y los soltaron. Igual que nuestros hermanos en Chiapas, ¿no? Por ser diferentes, estar en contra de los usos y costumbres, los meten a la cárcel, les cobran multas, los expulsan de sus comunidades. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Ese es el episodio de la fundación de la iglesia en Tesalónica. ¿Ya lo recordaron? ¿Sí? Recordemos nada más que la ciudad anterior fue Filipos, como acabamos de mencionar, pero Filipos y Tesalónica, que como ya entendimos, está en Macedonia, eso es Europa. Es la primera vez que los apóstoles, es la primera vez que el Evangelio entra en Europa. Este punto. Recuerden por ahí entre paréntesis, cuando alguien acusa a la Biblia o al cristianismo de machista, cuando Pablo y Silas entraron en Europa, a la primera persona a la que le predicaron y bautizaron fue una mujer que se llamaba Lidia y que tenía un grupo de mujeres que también creyeron. Y luego Pablo oró y ayudó y liberó a otra mujer que fungía como adivina, como pitonisa. Pablo expulsó el demonio y aquella mujer quedó libre. La tarea de Pablo en Europa comienza signada por una actividad peculiar hacia las mujeres. Y ahora leemos que en Tesalónica también había un importante grupo de mujeres que se unía a la comunidad cristiana. Por tanto, estamos muy lejos de aceptar esa tergiversación del mensaje que, al igual que lo que acabamos de leer, los que acusaban a Pablo decían que Pablo predicaba una cosa que en realidad no predicaba. Así, cuando acusan al cristianismo de machista, de discurso de odio, están diciendo algo que el cristianismo no predica, ¿no? Bien, pues Pablo, Silvano y Timoteo, que forman este grupo inicial, están en Tesalónica, tienen que huir. Pablo llega después a la ciudad de Corinto, ya no es la provincia de Macedonia, sino de Acaya, un poco más al sur, hacia la península. Y ahí en Corinto, en el verano del año 50, Pablo redacta la carta a los tesalonicenses, porque en ese momento Silvano y Timoteo
llegan de Tesalónica a Corinto, donde estaba Pablo predicando, formando, diríamos, la iglesia de Corinto. Ahí Pablo estaba muy preocupado cómo estaba su iglesia, o en el sentido de sus discípulos, en el sentido amoroso, su iglesia en Tesalónica, cómo estaba. Una característica del verdadero apóstol es la continua preocupación por las iglesias, y por cualquiera, no por las mías, por cualquiera, por la obra de Cristo. En esa preocupación, Silas o Silvano y Timoteo llegan de Tesalónica con noticias para Pablo. Las noticias son en general buenas, pero hay dos problemas que los tesalonicenses tienen. Están sufriendo todavía persecución y tienen mucha confusión en la doctrina del retorno de Cristo. Y entonces Pablo decide escribirles una carta para responder a esos dos problemas. No era fácil viajar en ese entonces. Hoy diríamos, bueno, tomo un automóvil y si estamos a 4 o 5 horas, pues voy, estoy un día, 2, regreso. O si está más lejitos, tomo el avión y hasta hoy mismo me regreso. Pero como eso no era factible, era necesario la literatura epistolar o cartas. La palabra epístola originalmente significa un mensaje oral que un emisario llevaba. Después se fue haciendo por escrito. E insisto, qué bueno que para Pablo no era fácil tomar un avión de Tesalónica, de Corinto a Tesalónica. Porque si hubiera tomado ese avión, no sabríamos qué dijo. A menos que si había aviones ya hubiera videos de internet. Pero como no podía hacer eso, escribió. Y ya hemos dicho qué importante que ahora nosotros, a 2000 años de distancia, podamos saber qué dijeron, qué creyeron, qué predicaron los apóstoles, ¿no? Sumamente importante. Bien, entonces, repito, Silas y Timoteo vienen con las noticias de Macedonia y de Tesalónica en particular, y con una ofrenda de los filipenses que Pablo menciona en otro de sus textos. Entonces Pablo escribe la carta, se la entrega a los filipenses que van a ir de regreso a la ciudad de Filipos y la llevan. Pablo en sus cartas no escribía directamente. La manera de escribir cartas era tener un amanuense. Y había dos formas. Una, yo más o menos le dicto lo que quiero que diga la carta. O la otra, como hace un jefe con su secretaria ejecutiva, mande una carta con tal tema y la secretaria la redacta. Y él ya nada más la firma, ¿no? Entonces, las cartas paulinas son así. No vaya a imaginar que Pablo, de su puño y letra, escribió las cartas. Ahí, quienes los encargados de escribirlas eran precisamente Silas, Timoteo, o Lucas, o cualquiera de sus colaboradores. En alguna de ellas, él escribe una frase al final. Quizá tenía problemas de la vista y pone, miren con cuán grandes letras les escribo. Como diciendo, sí avalo lo que dice esta carta, como algo que yo digo, ¿no? Eso es importante entender. También es importante entender que una carta no es un tratado teológico. No queramos, digamos, analizar esta carta, hacer una disección de la carta, como si fuese una cosa muy elaborada en términos de rigor metodológico de un texto teológico. Es una carta
valga la redundancia, cuando usted escribe una carta, ¿lo hace de forma natural, familiar o no? Sí. Incluso a veces un tanto coloquial, a menos que fuera usted don Vicente Riva Palacio, no escribiría una carta tan elegante a su pareja, a su amada, un poquito más familiar, ¿no? Y por eso es que en estas cartas nosotros encontramos una gran cercanía, una calidez, una naturalidad en la forma en que se dice. Incluso podemos colegir que no hay borrador previo. Nosotros a veces hacemos un texto, lo volvemos a hacer, lo pulimos y hasta que queda. En estas cartas no había borrador previo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en las cartas de Pablo hay anacolutos, digresiones, repeticiones, saltos. Y uno dice, bueno, ¿qué no estaba inspirado del Espíritu Santo? A ver, aquí vámonos despacito, ¿no? La inspiración del Espíritu Santo no elimina a la persona humana. No es un trance. El Espíritu Santo nos da un mensaje y nosotros lo expresamos como somos. En nuestra lengua, si a mí me pidieran escribir en inglés, yo creo que no me sale. Tengo que escribir en español, ¿no? Con nuestro estilo literario, vocabulario que usamos, se reflejan nuestras ideas teológicas. Porque el Espíritu Santo respeta la personalidad de los autores de la Biblia. No es un dictado de Dios. Imagínense cómo, si Pablo está preocupado por las iglesias, quiere escribirles algo familiar, desde su cariño pastoral, ¿se lo puede dictar Dios eso? ¿Verdad que no? O en el caso de los salmos, donde se expresan alabanzas a Dios, ¿podría Dios dictarle a los salmistas las alabanzas para Él mismo? Eso es tan absurdo como si yo quiero una carta de mi amada y le digo, a ver, escribe, mira, lo que me vas a decir. Ponle, te quiero mucho. Eres el único para mí, ponle. Eso es absurdo, ¿no? O sea, Dios nos da una idea y nos deja a nosotros en nuestra libertad expresar esa idea con nuestros sentimientos, con nuestra gratitud hacia Él, con nuestra alabanza. Y por eso digo, en las cartas de Pablo hay anacolutos. ¿Y eso qué es? Bueno, pregúntele a la maestra Areli porque ella es la especialista, ¿verdad? Pero es más o menos que si llevamos un orden de la sintaxis, de repente metemos una idea que interrumpe la anterior. Digresiones, o sea, ya me cambié de tema, ¿no? Repeticiones. Se saltó ya, se pasó a otra cosa. Por eso a veces cuando quisiéramos encontrar una rigidez expositiva, pues no puedo porque es una carta. Leámosla, entendámosla como una carta. Por cierto que ninguno de los originales de la Biblia ha llegado hasta nosotros. Porque pues se gasta el material, ¿no? El papiro, que es un material que era de los más comunes, pues es muy frágil. Desaparece con la humedad, con el uso, se quiebra, etc. También con el pergamino, aunque dura un poco más, pues 2000 años después no existe, ¿no? Bueno, existen algunos, pero la mayoría desaparecieron. No tenemos la carta original de los tesalonicenses de Pablo, pero gracias a Dios tenemos un conjunto de copias muy antiguas que nos permiten tanto reconstruir esa carta como saber que esa carta existió en esa época. Y eso es lo importante.
La segunda razón por la que no puede haber cartas originales ni libros originales de la Biblia es que todavía hubo un tiempo de mucha libertad para hacer correcciones y explicaciones a los textos. Es decir, en las cartas de Pablo encontraremos glosas que no son de Pablo, sino de la escuela paulina. ¿A qué llamamos la escuela paulina? Pues al grupo de discípulos que, aunque él haya muerto decapitado por Nerón, continuaron enseñando la doctrina de Pablo. Esa escuela paulina probablemente produjo la carta a los Efesios, no necesariamente Pablo, y glosas, cuando menos 2 glosas, a la carta a los tesalonicenses, que ya estaremos comentando. Bueno, estas cartas deberían ser proclamadas públicamente. Estaban destinadas a la comunidad. Fuera de las cartas que llamamos pastorales, estas cartas no son privadas. Deben ser leídas a la comunidad. Recuerdo cuando en la segunda carta de Pedro dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, nadie tiene la exclusiva de la correcta interpretación de la Biblia. Es una tarea de la iglesia. Y el destinatario de las cartas es la iglesia. Tenga cuidado, entre paréntesis, cuando algún hermano le dice, tengo una profecía para ti. Y se lo dice en privado, ¿no? Por acá el Señor me dice, ¿no? Sospeche. Sobre todo si Dios le dice que usted le dé su camioneta. Sospeche. Las cartas, las profecías, los dones son para el cuerpo y deben ser discernidos por el cuerpo. Y aunque los que estén llamados a hacer teología les toca la investigación, es la iglesia como cuerpo la que debe avalar el trabajo teológico. Y entonces estas cartas inician con un prescripto, vamos a llamarle, o salutación. Todas las cartas de Pablo comienzan con una salutación. De forma muy curiosa, a la manera oriental. Había 2 formas ya clásicas de iniciar la carta. La forma griega y la forma oriental. Vamos al primer capítulo a los tesalonicenses, al primer verso, solo para comentar esto. Tengo la Biblia, la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, estimados hermanos de la iglesia que pertenece a Dios Padre y al Señor Jesucristo en la ciudad de Tesalónica. Un cordial saludo de Pablo, Silvano y Timoteo. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con ustedes. ¿Tienen la traducción de Casiodoro? ¿Sí? ¿Vieron más o menos la esencia es la misma, ¿no? Pero al expresarlo con diferentes palabras se entiende mejor, ¿no? Lo voy a leer una vez más, ¿qué les parece? Estimados hermanos de la iglesia que pertenece a Dios Padre y al Señor Jesucristo en la ciudad de Tesalónica. Un cordial saludo de Pablo, Silvano y Timoteo. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con ustedes. ¿Nos queda más claro? Por lo pronto me llama la atención aquí, hermanos de la iglesia que pertenece a Dios. ¿A quién pertenece la iglesia? A Dios. Usted no asiste a la iglesia del hermano Cristian, ¿verdad que no? Diga que no. La iglesia pertenece a Dios. Seguido hay hermanos que me dicen que si los podemos recibir y no traen carta de traslado de su iglesia anterior. O pastores que me dicen, hermano, tengo problemas porque hay unas personas de tal iglesia que se vinieron a mi iglesia y los pastores me están reclamando. Yo les digo, mire hermano, no se robe ovejas. No se robe ovejas.
Yo nunca he ido a otra iglesia a decir, vénganse para acá. ¿O sí? ¿A quién de ustedes me lo traje? Pero si alguien viene, a nadie le vamos a cerrar la puerta. A nadie. Primero porque, ¿qué tal que es una ovejita herida, lastimada, y ya no puede ir donde iba, y aquí le decimos que no? ¿A dónde se va a ir? ¿Al mundo? ¿No? Pero la otra razón, que es la más importante, la iglesia es de Dios. No puedo decir, no hermano, tú no te puedes ir de aquí. Oye, pastor fulano, no recibas a Perenganita porque viene de acá. Regrésamela para acá. No, pues no es mi pertenencia. Muchos pastores guían o asesoran, más bien no guían ni asesoran, manipulan a sus ovejas como si ellos fueran sus dueños, su autoridad. La iglesia es de Dios, ¿no? Y nosotros debemos tratar a las ovejas como personas mayores, como adultos. ¿Son adultos? Entonces son libres, ¿no? Y si son libres, son responsables, ¿no? Y si se los lleva el diablo, ¿de quién es la culpa? Pues de ustedes, ¿no? ¿O no? Bueno, hay que dejarlo claro, porque, miren, cuando la Inquisición, está bien, cuando la Inquisición trataba como menores a las personas, está prohibido que lean este libro. A mí nadie me debe de prohibir leer un libro. No me deben de prohibir ir a ninguna parte. Ni siquiera a nuestros hijos les podemos prohibir ver ciertas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar. Educar. Si yo te explico por qué este programa de televisión, de internet, o ya la tele ya quedó atrás, de tu teléfono, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de diabólico? ¿Qué tiene de escondido? Si tú lo puedes ver, tú maduras y tú vas a decir no. Pero si yo te lo prohíbo, tú vas a querer más. ¿No? ¿Se acuerdan cuando salió la película del crimen del padre Amaro? Y la iglesia dijo, no vayan a verla. Y todo el mundo fue a verla. No se trata de prohibir porque no somos menores de edad. Se trata de conocer la palabra de Dios, de tener discernimiento, de saber qué está pasando en el mundo. Es terrible lo que está pasando en el mundo porque, miren, la publicidad, la sobreinformación, la desinformación y la mentira nos saturan todos los días. Nos bombardean constantemente por todas partes y al final arrastran como un río. Por eso el cristiano tiene que estar muy alerta. Uno de los aspectos más terribles de esta mentira, de toda esta desinformación, es que quienes son hoy el objeto de perversión son los niños. Tanto desde las leyes, desde la reforma educativa, desde las canciones, desde los videos, desde los activistas de pederastia que quieren que todo esto se normalice, desde las redes políticas y de prostitución, desde la corrupción y el crimen organizado. El objetivo principal sobre el que esta sociedad va ahora son los niños. Y el cristiano que no se da cuenta, pues no parece comportarse como mayor de edad. Tenemos que darnos cuenta. Si usted tiene hijos pequeños o adolescentes o jóvenes, necesita comprometerse seriamente en analizar todo lo que se transmite, todo lo que está de moda, porque ahí está
la mentira satánica. No en una forma supersticiosa, como algunos han pensado, ¿no? Es que aquí tienes un pitufo y los pitufos tienen demonios, entonces quema ese pitufo. Ojalá fuera tan fácil como quemar un pitufo, ¿no? No, el problema está en las ideas, en aquello en que te convencen, en aquello que atrapa tus emociones, en aquello a que te inducen, te adormecen la conciencia para que seas parte, para que en teoría tú des tu asentimiento. Y estoy pensando sobre todo en los niños, ¿no? Pero como este es el punto más triste, más delicado de lo que estamos viviendo, sírvanos de ejemplo de cómo el cristiano tiene que estar alerta y reconocer que le pertenecemos a Dios y que nos damos cuenta de en qué estamos viviendo y que somos responsables, somos libres por supuesto, pero somos responsables. Tenemos que seguir educándonos nosotros mismos. Quizá aún nosotros como adultos, por ahí tengamos todavía algunos gustos y modas del mundo. Yo sé que no me va a decir porque pues, es algo que no se le dice al pastor, ¿verdad? No van a llegar ustedes y me van a decir, ay, pastor, es que me gusta el reggaetón. Yo sé que no me lo van a decir. Pastor, es que me gusta, ¿para qué pongo ejemplos, no? Quien menos queremos que se entere es el pastor. Pero sí les invito que sigamos escudriñando la Escritura. Hay que centrarnos en qué es realmente el Evangelio, cuál es realmente la doctrina apostólica, para que todo aquello que difiere, que contradice, que tergiversa, lo podamos hacer a un lado. Porque si el mundo ha sido siempre el mundo, pero hoy, en los tiempos finales, el riesgo de ser engañado es mayor. Nos ha tocado vivir un riesgo muy grande, y a los que tienen hijos, muy grande. A tal grado que Jesús decía que si aquellos días no fuesen acortados, aún los escogidos serían engañados. Y luego se pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, la cosa es tan crítica, las tinieblas son tan densas, que esa es la pregunta. El Hijo del Hombre, que no tarda, ¿hallará fe en la tierra? La responsabilidad de cada uno de nosotros es decirle, Señor, si yo fuera el único, hallarás fe en la tierra. Y si usted es padre o madre de familia, decir, Señor, mis hijos y yo. Como decía Josué, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Hallarás fe en la tierra, sí, Señor, mi familia perseverará hasta que regreses. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para adorar a Dios con nuestra ofrenda.